El secreto que nunca, nunca se sabrá. Escrito por Deb Soto. A todos los que se atreven a ver la vida diferente. A mi hijo, porque gracias a él, mis personajes existen. Este diario pertenece a Julián, 2018. Nota de la autora. Decidí crear este audiolibro como un complemento a la lectura, una forma distinta de entrar en la historia. Lo que estás a punto de escuchar no es solo un relato, es el diario de Julián. Un cuaderno donde anotó lo que vio y lo que pensó en 2018, después de que en Puerto Rico comenzaran a circular noticias sobre una extraña criatura. Quiero que sepas algo antes de continuar. Este diario no debía ser leído. Alguien lo encontró, y ahora lo está leyendo. Quizás por curiosidad, quizás por casualidad, o quizás porque algunas historias, aunque intenten quedarse en silencio, insisten en ser escuchadas. 25 de agosto. Hoy es uno de esos días en que las ideas llegan como por arte de magia. Esta mañana, antes de irme a la escuela, vi un periódico enrollado en la mesa del comedor. Parecía un burrito. No me gusta abrir el periódico porque huele raro, como la casita de herramientas que el abuelo tiene en el patio. Además, siempre termino con los dedos tan negros como si hubiera jugado con carbón. Justo cuando movía el rollo de periódico para alcanzar un pedazo del bizcocho de zanahoria que había hecho mi mamá, ¡zas! El montón de páginas cayó al piso, desparramándose por todas partes. Me puse a recogerlo antes de que mi mamá empezara a decir que la casa no se iba a limpiar sola, y no sé qué más. Las noticias parecían rompecabezas, con letras grandes y otras súper pequeñas. Había un montón de títulos locos sobre lo que hace la gente, hasta que unas palabras me dejaron en shock. En Puerto Rico había gárgolas. Sí, como las de la película El jorobado de Notre Dame, esas que parecen estatuas vivientes. Eso fue lo más alucinante que había leído en mi vida. Sorprendente. Más sorprendente que cuando encontré un billete de $20 en mi zapato. Muchísimo más sorprendente que la vez que gané la carrera del pavo. La noticia me daba tanta curiosidad que terminé de leerla completa. Un señor dijo que vio una gárgola que parecía un pájaro gigante y musculoso con cara de murciélago, y que además apestaba. ¿Olería como mi cuarto después de un partido de fútbol? Me pregunto qué tan cerca tendría que estar alguien para darse cuenta. Vi las palabras, criatura peligrosa, y sentí cómo mi corazón empezaba a latir más fuerte. Casi podía escuchar el pum, pum, pum en mis orejas. Mis manos estaban tan sudorosas que solté el periódico. ¡Qué emoción y qué miedo al mismo tiempo! Lo que sentí fue como estar en una peli de miedo. En realidad no veo muchas, a mamá no le gustan, pero a veces me escondo y les echo el ojo un poquito. Después no puedo dormir porque me imagino que cosas extrañas salen de la tele o de debajo de la cama. En fin, se me ocurrió una idea genial. Voy a descubrir la verdad y encontrar el escondite de la gárgola. Desde hoy, llevaré este diario para anotar todas las pistas que encuentre. Aunque el señor de la noticia mencionara que es un riesgo mortal capturarla, yo lo conseguiré, como que me llamo Julián Torres Valentín. Gárgola, prepárate, que allá voy. 26 de agosto. Decidí llamar a la gárgola así, Gargolinio, porque suena cool. ¿Quién sabe? Quizás hasta se haga mi amigo y sea mi guardaespaldas. Aunque tendría que llevarle un montón de chicles y de verdad apestaba como decían. En fin, había una cosa más que no dejaba de darme vueltas en la cabeza. ¿Qué haré si encuentro a Gargolinio? Hoy, en la tarde, no pude esperar más y le conté a mi papá sobre todo esto. Nunca pensé que veríamos una por aquí. Si lo dice el periódico, tiene que ser verdad, ¿o no? Le hablaba casi sin respirar. ¿Una gárgola? Ese señor del reportaje lleva años hablando de cosas así. Yo creo que de seguro sus estornudos son como truenos, y que sus ronquidos podrían sacudir hasta la casa más grande. Mi papá soltó una de esas risas que le hacen arrugar los ojos, como si estuviera muy, muy feliz. No lo sé. Yo no le creería tanto. Siempre pasa lo mismo con esas noticias. Pero pa, ¿y si es real? Insistí, sintiendo una emoción subir por mi cuerpo. Imagínate lo que sería encontrarla. Después del silencio de un segundo, pero que para mí fue eterno, mi papá me dijo: Julián, siempre tienes grandes ideas, pero tal vez las cosas no sean como las cuentan. ¿Qué hago a fiestas? No me sorprende. En realidad mi papá nunca, pero nunca creía en nada. 27 de agosto. En la escuela, reuní a mis amigos para que vieran las noticias que tenía sobre la gárgola. Sabía que, aunque no los invitara, ellos se unirían a la misión de captura. El primero en entrar en acción fue Mauro,
nuestro experto en criaturas místicas y legendarias. También mencionó a no sé cuántos titanes como Ghidorah, Mothra y Rodan. Nos contó tantas cosas que al final terminé más confundido que un pulpo en un partido de voleibol. «Debe ser un Pokémon, no hay duda», exclamó Mauro emocionado, mientras sacaba de su mochila el mamotreto que tenía por libro. «Esto es serio, Mauro», le dije cruzando los brazos. «No me estoy riendo». Él me miró con una expresión igualita a la que ponía mi mamá cuando descubría que había dejado la ropa sucia debajo de la cama. «Tiene que ser familia de un aerodáctil», señalaba eufórico a una especie de dragón de piedra con alas. Mientras tanto, Oscar estaba muy concentrado con los recortes de periódico. Leía y movía la cabeza como si estuviera de acuerdo con todo. La verdad, yo no tenía idea de a qué le estaba diciendo que sí. «Voy a necesitar sacar mis habilidades de taekwondo y lucha para esto. Pueden contar conmigo», declaró Oscar con una mueca, mientras chocaba su puño derecho contra su mano abierta, 2 veces seguidas. Le encantaba hacer eso, como si quisiera empezar una pelea en la lucha libre. Por último, estaba Pilar, que permanecía atenta al chisme mientras intentaba aprenderse los pasos de un baile de TikTok. No paraba de mover las manos como si tratara de atrapar mariposas en el aire. No me sorprendió cuando, de repente, habló de planes. Siempre tenía las ideas más geniales. Como lo que hizo el año pasado, justo al llegar a 5º grado. Convenció a sus padres de que necesitaba un celular para todo. Usarlo como calculadora, llamar en caso de emergencia, tomar fotos a la pizarra si daban mucho material y un largo etcétera. A mí no me funcionó decir esto, así que todavía no tengo celular. Si la gárgola de verdad existe, necesitamos investigar sus hábitos y costumbres. ¿Qué come? ¿A qué hora duerme?, sugirió Pilar con toda la seriedad del mundo. Así podremos acercarnos sin que nos ataque. Nos quedamos en silencio durante un rato, mientras yo buscaba en mi mente por dónde íbamos a empezar, y Pilar añadió: «Tenemos que buscar en la biblioteca. Seguro que encontramos algo que nos sirva». «Yo tengo un libro sobre criaturas mágicas en casa», exclamó Mauro, sin dejar de lado sus teorías descabelladas. «Es mejor que nos pongamos a entrenar. Nunca se sabe cuándo tendremos que enfrentarnos a esa cosa». Claro, esto lo dijo Oscar, a la vez que miraba sus brazos como si fueran 2 cohetes espaciales listos para despegar y disparar rayos láser por todas partes. «Hay que estar preparados», añadió. «Creo que lo mejor sería pedirle a un adulto que nos eche una mano», dije, y luego pensé en quién podría ser de confianza. Mi mamá estaba descartada, se asustaba hasta con las iguanas del jardín. Y mi papá, mi papá vive en otro pueblo, y yo no tenía tantas pruebas como para convencerlo. «Ya sé, debemos ir a hablar con el maestro de ciencias», exclamó Pilar con entusiasmo. Todos estuvimos de acuerdo. Oscar movió la cabeza arriba y abajo, Mauro chocó su mano con la de Pilar y yo levanté el pulgar. Si había alguien que podía ayudarnos a resolver este misterio, era el profe de ciencias. Porque los maestros siempre lo saben todo, incluso más que nuestros papás. La gran pregunta es, ¿creerá en la noticia? 28 de agosto. A mediodía, después de devorar el almuerzo, corrimos al salón del profe de ciencias como si no hubiera un mañana. Sabíamos que lo encontraríamos allí, como todos los días a esa hora. Al llegar, Mauro hizo un escándalo con el tintineo de sus 5 llaveros de Pokémon que colgaban de la mochila. Tampoco esperó a que le diéramos una introducción decente al profe. Se lanzó al salón de cabeza y gritó a todo pulmón: «Tenemos que hablar sobre la nueva criatura que está matando de miedo a todo el mundo». Mauro daba brinquitos como una rana y agitaba las manos como si intentara volar. Así que, entre todos, le soltamos al profe el chisme completo. Me pareció extraño que no estuviera tan al tanto como nosotros. Por eso le mencioné lo último que había leído en el periódico. Personas aseguraban que la gárgola hipnotizaba y succionaba a los pájaros. «Dicen que huele tan y tan feo que hasta las moscas huyen», añadió Pilar y arrugó la nariz. «La gente tiene jaulas con gallinas como carnada», susurró Oscar, como si revelara el secreto más oscuro del universo. El profe nos miró en silencio por un momento, hasta que preguntó: «¿Y ustedes creen en todo esto?». Fue el momento de la verdad. Por primera vez, estábamos a punto de decir algo que sonaría tan extraño como un unicornio en una granja.
Pero sin dudarlo, todos dijimos que sí, que creíamos en las noticias sobre la criatura y que estábamos decididos a atraparla. El profe se quedó en silencio por un momento más, como si tramara algo. Nos dijo que, si queríamos descubrir la verdad, teníamos que usar el método científico. ¡Qué pereza! Tenemos algunas preguntas para empezar. Levanté la mano como si estuviera en clase. Queremos saber dónde encontrarla y cómo atraparla. El resto de la conversación se me olvidó un poco. Recuerdo que Mauro intentó convencer al profe para que nos acompañara en la investigación de campo, y Oscar dijo algo sobre que los 4 éramos capaces de enfrentarnos a la gárgola. Solo necesitábamos a alguien que nos llevara a diferentes lugares. Todo parecía ir sobre ruedas. La cara del profe se puso seria y misteriosa, como si estuviera a punto de contarnos un secreto mega, super mega importante. Lo siento, chicos, no puedo acompañarlos. Pero hay algo que necesitan saber antes de comenzar con esto. Justo cuando iba a decirlo, sonó el timbre para que regresáramos a nuestros salones y nos vimos obligados a salir. Y así sin más, dejamos atrás un mar de preguntas sin respuesta. ¿Qué secreto guardaba el profe? ¿Qué información crucial estábamos a punto de descubrir? El misterio nos persiguió por los pasillos mientras nos dirigíamos a nuestra próxima clase. 29 de agosto. Cada día encuentro una nueva gargoliedad, una palabra que me inventé. Es como cuando ves algo tan complicado y enredado como un gran nudo de espaguetis. Bueno, voy a contar lo que pasó hoy, antes de que mi cerebro olvide todo. En la biblioteca nos pusimos manos a la obra para hacer una lista de lo que necesitábamos. 1. Una enciclopedia sobre gárgolas. 2. Recortes de periódico. 3. Ver las noticias. 4. Cosas para ir al campo. 5. Un adulto con carro. Otra gargoliedad. Mauro empezó a investigar sobre criaturas. Pilar se puso a buscar en las noticias las historias de personas que hablaban de la gárgola. Así podía marcar en un mapa los lugares donde la habían visto, para que luego nosotros pudiéramos ir allí. Oscar se encargó de conseguir binoculares, linternas, cuerdas y otras cosas importantes para nuestra búsqueda. Y yo, pues, me quedé con la tarea de encontrar un adulto y tomar nota de todas las pistas. Como el profe de ciencias no nos iba a ayudar, mi única esperanza era convencer a mi abuelo Pello. Así que cuando mamá me fue a buscar, esto fue lo que hice para que me llevara a casa de mi abuelo. Primero la miré con una sonrisa de oreja a oreja. Lo segundo fue fácil. Con la voz tan dulce como un algodón de azúcar dije: «Mamita de mi corazón, preciosura de mi alma, ¿me llevas a casa del abuelo Pello?» Ella levantó una ceja y me dijo que no, tan fría como un hielo. No, estaba aún más fría que un hielo en el Polo Norte. Mejor aún, más fría que un hielo dentro de un iglú en el Polo Norte. Volví a intentarlo. ¿Recuerdas cuando me dijiste que yo podía hacer cualquier cosa que quisiera? Hice un ruidito como si me aclarara la garganta. Bueno, hoy quiero ser un detective y necesito al abuelo. Ella no dijo nada, con el silencio que hace cuando la respuesta sigue siendo no. Yo tenía esa sensación como cuando me visto para ir a la playa y de repente empiezan a salir nubes grises. «Si me llevas, te lavo el carro», dije juntando las manos como si pidiera un favor. «Eso deberías hacerlo, aunque no te lleve». Mi cara se convirtió en una paz arrugada. «No puedo llevarte ahora mismo, Julián», dijo mi nombre como si tuviera 20 letras. «Tengo 3 bizcochos que entregar». «Pero ma, es súper importante». Me crucé de brazos y me puse en plan protesta, recostado de la puerta del carro. Después de un rato ella... «Llámalo tú, a ver si puede ir a casa». Más tarde, el abuelo Pello apareció cerca de las 6, con pan, donas de azúcar y una botella de malta. Pero lo que me soltó fue una bomba que me dejó sin palabras. Mientras mi abuelo se mecía en la hamaca del balcón y mamá bailaba en la cocina con su delantal amarillo, yo le contaba cada detalle que sabía sobre Gargolinio. También le pedí que nos acompañara, a mí y a mis amigos, en una expedición a las cuevas para atraparla. Bueno, mijo, se sentó de golpe en la hamaca como todo un general y me miró con sus ojos grandes y curiosos. «Hay algo que todavía no me has contado. ¿Qué piensas hacer con esa criatura si la capturas?» Como no supe qué responder, entonces me contó algo que me dejó tieso. De las gárgolas se dicen muchas cosas. Sé que las estatuas que están en la parte de arriba de algunos edificios tienen su forma y sirven de desagüe. ¿Qué es eso de desagüe? Es lo que ayuda a que el agua de lluvia salga de los techos. Moví la cabeza como si entendiera, y luego él habló en... Hay personas que dicen que las gárgolas son guardianes de los edificios, en especial de los templos. Por eso creo que la búsqueda se supone que sea en los techos de las iglesias, no en ninguna cueva.
Después de esto, me quedé ahí, sentado como un tronco. Seguro que parecía una caricatura, con la boca abierta y las cejas arriba mientras miraba al vacío. Sin tener idea de cómo llegar a las iglesias, sin tener ni idea de cómo atrapar a esa criatura, pero lo más importante, sin tener ni la menor pista de qué hacer cuando lo consiguiera. 30 de agosto. Era compulsorio, palabra de la maestra de historia, que cada mañana hiciéramos formación en la escuela para el acto de izada de las banderas. Los grupos se acomodaban en el patio con sus maestros en el mismo lugar de siempre, y con la mano derecha en el pecho entonábamos los himnos. Tenía que admitir que a veces yo no cantaba. Es que no podía aguantar hasta el recreo para hablar con mis amigos. Julián, susurró Pilar con misterio. Encontré algunas noticias antiguas. ¿Qué descubriste? Pregunté, ansioso por saber más. ¡Que esto está de locos!, exclamó con sus ojos de chocolate bien abiertos. ¿Tienes miedo?, se apresuró a decir Óscar. No puedes echarte atrás ahora. De pronto la maestra nos lanzó una mirada que de seguro podía derretir el hielo. En un segundo cerramos el pico, y el cuchicheo terminó, como si nos hubieran dado pausa. Hasta los pájaros dejaron de cantar. Mientras entonábamos la borinqueña, Efraín, el encargado de mantenimiento, ya había terminado de subir la bandera y unos minutos después caminamos al salón. Creo que tu abuelo Pello tenía razón con lo de las iglesias, susurró Mauro. Lo leí en el libro de criaturas mágicas. ¿Voy a tener que buscar crucifijos?, preguntó Óscar, deteniéndose y mirándonos con duda, como si ya hubiera recolectado un montón de cosas. No es un vampiro, Óscar, respondió Pilar, mirándolo como si estuviera loco. No me mires así, tiene sentido. En las noticias dicen que la gárgola bebe la sangre de sus víctimas, añadió Óscar. Pero dudo que los crucifijos le hagan daño, dije. Si es de piedra, no. Decidimos dejar el tema por un momento, cuando Pedro, un chico del otro salón de sexto grado, decidió hacer de las suyas. Puso el pie para que Pilar tropezara y cayera al suelo. Óscar, sin perder un segundo, corrió tras Pedro como si fuera un toro enfurecido. Mientras tanto, Pilar se levantó con los ojos llenos de lágrimas y una mueca de dolor. Tenía las manos y las rodillas raspadas. Efraín, quien casualmente regaba las plantas en ese momento, se acercó y la llevó a la enfermería. Lo más extraño fue que durante toda la hora del almuerzo, cada vez que yo veía a alguna parte, me encontraba con unos mechones pelirrojos, una nariz arrugada y pecosa mirándonos con demasiada atención. Pedro. Ni siquiera se molestaba en disimular. Creo que trama algo. 31 de agosto. Hoy, en el carro de camino a casa, ni siquiera abrí la boca. Por más que mi mamá insistió, no le dije ni una palabra. Estaba más callado que un pez en un estanque. Durante toda la tarde estuve pensando qué hacer con este diario. Y justo cuando estaba a punto de lanzarlo a la basura, sonó el teléfono. Era mi papá. Respondí a todas sus preguntas con un sí y no, hasta que mencionó la escuela. ¿Cómo están tus amiguitos?, preguntó. Normal, contesté sin mucho entusiasmo. ¿Te tratan bien en la escuela? Hubo un largo, largo silencio. Julián, ¿me estás escuchando?, insistió mi papá. Sí. Cuéntame, ¿te ha pasado algo, campeón?, preguntó con voz suave. Mi papá tenía algo que hacía que uno le contara todo. No suspiraba, no se movía, solo esperaba. Y cuando uno empezaba a soltar la sopa, no interrumpía. Te abrazaba y respondía con una voz tranquila. Pero ya no venía como antes, así que estos momentos al teléfono eran todo lo que teníamos. Respiré hondo y le expliqué lo que pasó como si le confesara un secreto. Uno del otro grupo me dijo que parecía una nena frente a todo el mundo. Vio mi libreta, me la quitó y leyó en voz alta. Este diario pertenece a Julián. Se empezó a reír diciendo, Julián tiene un diario como las nenas. Pero no pudo leer nada más porque Óscar lo empujó y se la quitó. ¿Qué fue lo que te hizo sentir incómodo?, preguntó mi papá. Es que yo no hago cosas de nena, admití y sentí que me ardía la garganta. ¿Qué cosas son esas, Julián? No respondí y mi papá siguió. No hay cosas de niñas o niños, solo cosas de personas. Lo que dijo me dejó pensando por un momento, pero mi papá continuó. Algunos de los mayores genios del mundo escribían en diarios. Albert Einstein tenía uno, ¿sabías?, dijo, y estaba seguro de que mi papá sonreía, como si intentara animarme. No lo sabía.
No te dejes intimidar por comentarios así, añadió con firmeza. ¿Tú eres un niño? Sí. ¿Te gusta escribir? Sí. Entonces, no te preocupes por los comentarios de los demás, y mucho menos si te sientes bien con lo que haces y con quién eres. Si ese niño vuelve a molestarte, tienes dos opciones, ignorarlo o enfrentarlo. Y si decides enfrentarlo, solo tienes que pedir ayuda a un adulto en el que confíes. Sé más listo que él. ¿Qué habilidad tenía para hacerme sentir grande? Justo cuando terminé de hablar con mi papá, miré por la ventana y me di cuenta de que ya había oscurecido. Observé los árboles y noté algo moviéndose entre ellos, algo inmenso y oscuro, algo que parecía acechar desde las sombras. ¿Será Dargolimio? Mi corazón comenzó a latir con fuerza, así que decidí irme a la cama con mi diario y una linterna. Me arropé de pies a cabeza y sentí un escalofrío correr por mi espalda. 1 de septiembre. Ayer no le dije a mi papá que esta no era la primera vez que aquel pelirrojo, Pedro, me molestaba siempre que le parecía divertido. Nunca me lo tomaba personal. Él era así con todo el mundo, como una piedra en el camino. O en el zapato, mejor dicho. Reía al pasar enfrente de todos para ser el primero en la fila, cuando tenía más puntos en un examen y los demás no. O si se le ocurrían sobrenombres tan originales como el último que me dijo. Brócoli rostizado. Siempre se estaba riendo, no disimulaba. Señalaba a otros con el dedo, y para colmo, le gustaba salir del salón sin permiso y le gritaba a la maestra. ¿Quién en su sano juicio hacía eso? No podía ser solo yo quien se daba cuenta de que lo que hacía estaba mal, ¿verdad? Mamá siempre dice que no hay que darle cuerda a un juguete si no quieres que siga haciendo ruido. Así que lo mejor que se me da es ignorarlo. Hasta que se mete con mis amigos. Una vez le dijo gordo a Oscar. Yo hubiera hecho algo, claro que sí. De no haber sido porque mi amigo tenía una mirada que en serio asustaba. Aquel día lo miró con sus enormes ojos azules y Pedro corrió, aunque sin dejar de mirar atrás. Pero ayer fue diferente. No me gustó cómo me habló. Pensé en esto todo el día y también en mi amiga Pilar. Me sentí peor por ofenderme tanto. Ya conocía sus intenciones. Se creía mejor que todos. Pero cuando yo capture a la gárgola, se dará cuenta de que estaba muy equivocado. 4 de septiembre. Despierto y listo para la acción. Eran casi las 7 de la mañana y esperaba al abuelo Pello para que me llevara a la escuela. Mi mamá no podía porque estaba horneando un no sé qué para entregar en la mañana. El momento era perfecto. Tenía que convencer a mi abuelo de que me acompañara a descubrir los secretos ocultos en los techos de las iglesias. Minutos después, entré a la escuela a paso ligero sin dejar de mirar al piso. Llevaba los puños apretados dentro de mi abrigo y sentía dolor de barriga. No saludé a nadie. Eran las 7:47 de la mañana. Tenía varias cosas en mi mente y no sabía qué escribir primero. Así que seguí el consejo de siempre de mi papá: comenzar por el principio. Esto fue lo que pasó. En casa, supe que mi abuelo estaba cerca porque se escuchaba el traqueteo de su carro desde la cocina. Pero cuando llegó, el sonido de la radio estaba aún más alto. Tenía una emisora AM. Eso estaba claro porque siempre daban las noticias y hablaban con un tono de voz extraño. Me sentía como si estuviera viendo una película en blanco y negro, pero sin ningún ánimo. Por lo menos esperaba que bajara el volumen al llegar a la escuela, y tampoco lo hizo. La cosa es que el viaje se me hizo extremadamente corto, porque lo que decían esos dos señores de la radio me ayudó a entender muchas cosas sobre Gargolinio. Escuchábamos una entrevista con ese ufólogo experto en gárgolas, el que las dio a conocer en 2010, el del periódico que leí. Dijo que esta cosa sobrenatural era un gran peligro para la humanidad si seguíamos tratando de atraparla, y que, además, era imposible de cazar. El locutor le pidió al gargólogo, mejor dicho, al ufólogo, que describiera a la criatura. Todo lo que dijo me servía para la investigación, porque dio muchos, muchos detalles. Y aquí la razón de mi enojo. El otro lo único que hizo fue reírse. ¿Qué clase de entrevistador se burla de su invitado en su propia cara? De seguro era familia de Pedro. Ah, y no era una risa de esas honestas y simpáticas que nos llevan a sonreír también, no. Me molestó tanto. Solo pensé en cómo me tratarían a mí y a mis amigos si nos preguntaran por la investigación que hacíamos. Pero más me molestó ver a mi abuelo Pello que lloraba de la risa con aquel espectáculo. No me dejan repetir las palabras que dice, así que no puedo escribir esa parte.
Ahora parece que el abuelo saldrá de cacería. Claro, no cree que va a atrapar una gárgola, solo es para divertirse. Supongo que mejor busco a otro adulto porque de seguro el abuelo me daña todo. 5 de septiembre. Aquella terrible y decepcionante entrevista que escuché ayer al menos sirvió de algo. Antes de ir a formación para cantar el himno, Mauro me buscó y hablamos sobre las características que mencionó el gargólogo. Ya se queda con ese nombre. Ambos llegamos a la misma conclusión. Aquí hay gato encerrado. ¿Tiene cara de murciélago pero también plumas? Mi amigo sacudió la cabeza y casi gritó. ¡Imposible! Vamos a tener que hablar con el profe de ciencias. Hice una pausa y me rasqué la cabeza. Quizá hay alguna explicación. Una vez más, tuvimos que esperar al almuerzo para hablar con el profe. Cuando llegó la hora, nos reunimos todo el equipo, Mauro, Óscar, Pilar y yo. Esto fue lo que explicó el profe. El mes pasado, cuando estudiamos sobre taxonomías, pudimos distinguir que cada clase de vertebrado posee características únicas. Por ejemplo, los mamíferos, como el murciélago, se diferencia de otras clases por tener pelo, una característica que ningún otro vertebrado comparte. Pausa. ¿Todos los mamíferos tienen pelo? ¿Hasta las ballenas? ¿Pero dónde? Ok. Sigo con lo que nos dijo el profe. Por otro lado, las aves se distinguen por tener plumas. Ahora, díganme ustedes, ¿existe algún animal que tenga ambas características al mismo tiempo? Yo sabía que no, pero no respondí por si acaso. Para variar, Óscar soltó lo primero que se le ocurrió. En mi casa hay unas gallinas blancas peluditas, profe. Pilar, ni corta ni perezosa, como diría mi abuelo, lo corrigió. No son pelos, nene, son plumas. Ok, profe, mencioné. Estamos seguros de que es imposible que la gárgola tenga rasgos de murciélago y pájaro al mismo tiempo. Pero, ¿está claro que de piedra no es? No lo descartemos todavía, Julián, dijo Mauro, pensativo y tocándose la barbilla. Además, recuerda lo que dicen. Tiene los ojos rojos. Pero vamos, lo de los ojos no es nada raro, intervino Pilar. Si fuera por eso, hasta podríamos decir que es un simple gato. Es verdad, hay muchos animales que en la noche tienen los ojos extraños, admitió Mauro. Y Óscar añadió. Esto cada vez está más turbio. 7 de septiembre. Ayer no descubrí nada nuevo. Acompañé a mi mamá a un cumpleaños. En realidad, fui solo para comer del bizcocho que preparó. Pero después de todo, no la pasé mal. Estuve jugando en Roblox con los hijos de las amigas de mi mamá. Mientras intentábamos sobrevivir en Natural Disaster, se me ocurrió que capturar una gárgola sería más fácil que estar en medio de un terremoto. Mis nuevos amigos están en otras escuelas. Les pregunté cosas de la gárgola y ninguno sabía de qué yo hablaba. ¿Cómo era posible? Después de mencionar algunas cosas, ellos tenían los ojos llorosos. Miraban al cielo de un lado a otro y se encogían. Era como si esperaran que una bestia saliera de entre los árboles y entrara por una ventana para robarse a alguno de nosotros. Quizás querían pensar que esto era una mentira, porque uno de ellos dijo que todo parecía ser un no sé qué del gobierno. Pero a lo que iba. Hoy en la escuela supe algo interesante. El profe de ciencias nos buscó para hablar de algo llamado criptozoología, y nos explicó lo siguiente. No es exactamente una ciencia, pero se estudian animales ocultos para probar su existencia. Carraspeó, y habló como si contara un secreto. Se investigan animales o criaturas de los cuales hay poca o ninguna evidencia, que pueden ser parte de mitos y leyendas, como Pie Grande, el chupacabras, el monstruo del lago Ness, y claro, la gárgola. 8 de septiembre. Hoy tuve una pesadilla. Corría en un parque de pelota, pero el campo estaba lleno de árboles, y yo escapaba de algo. Me escondí detrás de las gradas, y una radio empezó a sonar. Si alguien me escucha, enciendan alerta roja. En todas partes huele a azufre, o mejor dicho, apesta horrores. Si te encuentra, adiós mundo. Sigue, corre, no pares, que no te vea. Luego de eso mi sueño cambió. Corrí en una pista de carreras. La meta era lanzarse a una piscina y yo iba en la delantera. Le estaba ganando a Pedro. Justo en el momento en que me lancé a la piscina, desperté. No logré mojarme ni un chispito. De seguro, si me hubiera acostado a dormir más temprano, me habría dado tiempo para darme el chapuzón. Miré el reloj. Eran las 3 de la madrugada, por supuesto, la hora mala.
Estaba empapado de sudor y con los pelos de punta. Me di un baño y volví a la cama, pero esta vez con la luz encendida. De nada sirvió porque cada vez que cerraba los ojos volvía a estar en el parque de mi pesadilla. Di más vueltas que un trompo en la cama. Luego me dio sed y tuve que buscar agua. Ya toda la casa estaba iluminada, y fui por mi Nintendo para esperar hasta que me diera sueño. Pero primero llegó el sol. ¿Debería dejar la investigación? Todavía no tenía nadie que nos pudiera llevar a buscar pistas, y ya no sabía qué más leer para resolver este misterio. Lo último que descubrió Mauro era que algunos decían que la gárgola llegó de otro mundo, y otros que salió de debajo de la tierra. Pilar coincidía en que la ubicación de Puerto Rico era sensible a que ocurrieran cosas extrañas, y también dijo: recuerden que el Triángulo de las Bermudas todavía es un misterio. Todo el que pasa cerca desaparece. Mi teoría es que cada vez que alguien queda atrapado allí, algo sale. 9 de septiembre. Entre exámenes, proyectos y tareas, apenas me quedaba tiempo para escribir en mi diario. Y lo mejor sería estar de buenas con mi mamá. Hoy me tocaba repasar para la clase de Historia de Puerto Rico, las ramas de la justicia, partidos políticos y otros temas muy aburridos. Mi mamá decía que si no me gustaba leer sobre esas cosas, debía buscar otras formas que me ayudaran a aprender el material. Por eso, me fui a ver muchos videos. No tenía idea de cómo sobrevivieron los viejos en su época, cuando no existía YouTube. Entendí más o menos algunas cosas de los diferentes partidos. PIP, Partido Independentista Puertorriqueño. PNP, Partido Nuevo Progresista. PPD, Partido Popular Democrático. Pero ahora viene lo interesante, y la razón por la que interrumpí mi tiempo de estudio para escribir aquí. El gargólogo que entrevistaron hace poco quiere ser gobernador de un nuevo partido, el Partido Extraterrestre Omnipotente PEO. Yo no estoy muy seguro de por qué escogió ese nombre, pero el punto es que este señor sí que está bien comprometido con las cosas sobrenaturales. Tanto así que me hace sospechar. Antes dijo que era imposible cazar a la gárgola, pero ¿y si quería crear un ejército para lograrlo? ¿Y si encontraba a Gargolinio antes que yo? Entonces no seré famoso. Pedro siempre será una piedra y va a creer que es el mejor. Se me ocurre llamar a mi primo Alejandro, que es mayor, tiene un carro y sabe cosas de ciencia. 10 de septiembre. Los lunes eran horribles. Tenía que despertar temprano, después de haberme acostumbrado a levantarme tarde. Para colmo, esta semana sí que sería dura. Pero no quería hablar de mis exámenes ahora. A continuación, voy a escribir la lista de los adultos que no me van a ayudar con esta investigación. 1. Mamá. 2. Papá. 3. Profe de ciencias. 4. Abuelo Pello. 5. Alejandro Ferrer Valentín. Ayer mi mamá me dijo que no molestara a mi primo porque podría estar ocupado con la universidad, pero no me aguanté. Lo llamé a escondidas. No respondió. Ya no me quedaba nadie. Fallé con esta simple tarea. Tendré que hacer las cosas por mi cuenta. ¿Cuánto costará un taxi? ¿Aquí había taxi? Iba a tener que ahorrar el dinero que me daban para la escuela. A la hora del almuerzo mis amigos y yo nos sentamos en uno de los banquitos que estaban vacíos en el patio. Tal vez nadie se quería sentar allí porque Efraín siempre estaba cuidando las plantas, con esa cara seria que pone a veces. Y bueno, lo tenía que admitir. Antes, cuando yo era más chiquito, su bigote me daba miedo. Era tan enorme que me imaginaba que tenía vida propia, como si pudiera levantarse y caminar solo por ahí. Hasta pensé que algún día me iba a hablar. A lo que iba. En ese momento aclaramos nuestras ideas. Recuerdo que pregunté: ¿qué han escuchado de Peo? Que huele mal, tuvo que decir Mauro, a la vez que sacudía la mano delante de la nariz. Hablo del partido ese, respondí dando un pisotón al suelo. Sí, ya sé. Mauro rió, pero de repente, en menos de un segundo, se puso súper serio. Es raro, ¿verdad? Ese señor tiene que saber que no va a ganar. Entonces, ¿qué es lo que de verdad quiere? ¿Cuál es su plan secreto? Eso quiero saber. Me crucé de brazos. Óscar y Pilar estaban callados. Me imagino que buscándole las 5 patas al gato. Pilar estaba atenta a algo que leía en su celular. De pronto, nos miró y preguntó: ¿qué tal si el líder de ese partido tiene razón en todo lo que dice? Significa que no solo existen gárgolas, sino también extraterrestres y quién sabe qué más. Sentí cómo se me erizaba la piel y una corriente subía por mi espalda. Nunca había pensado en nada de esto. De inmediato escuchamos una voz ruidosa y ronca, como si alguien nos regañara.
Dejen de creer en boberías. Efraín nos miró a cada uno sin hacer un solo pestañeo. Sus ojos eran como dos canicas negras. Su cara se puso del mismo color que las señales de par en la calle. Era como si se hubiera convertido en una olla de presión a punto de explotar. Era la primera vez que lo escuchábamos hablar. Siempre estaba ocupado silbando y silbando, sin parar. Dijo varias cosas sobre el partido, que ni recuerdo. Pero antes de irse nos señaló y se fue hablando solo. La gente de hoy en día ya no sabe qué inventar. Después de eso, no volvimos a hablar hasta que sonó el timbre para entrar a clases. 11 de septiembre. ¿Qué le pasaba al abuelo Pello? Se fue de cacería con otros señores y no me llevó. Bueno, en realidad mi mamá no me dejó. Pero de todas formas, existían códigos. Y mi abuelo no debió salir sin mí. En primer lugar, yo fui el que le habló de Gargolinio. Y segundo, él ni siquiera cree que exista. Los viejos se llevaron machetes, sogas y no sé cuántas cosas más. Claro, ellos tenían la ventaja de que como llevaban 800 años siendo adultos, podían usar cosas filosas. Ahora que lo pienso, ¿qué le quieren hacer a la gárgola? Digo, ¿no la irían a lastimar o sí? Luego de pensar en esto llamé a Mauro, y lo primero que me dijo fue, «Eso es traición. ¿Qué le pasa a Pello? ¿Y si logra encontrar la gárgola, crees que le haga daño? Si no, ¿para qué se iba a llevar un machete?» Después hablé con Óscar y pensó lo mismo que Mauro. Todos querían funar a Gargoliño. La última persona que llamé fue a Pilar, porque ella siempre era la más alegre del grupo. Ay, Julián, esta gente quiere venganza. Y tan solo con esas palabras mi esperanza se perdió. No fue demasiado optimista que digamos. Recuerda que, añadió Pilar, por su culpa, las gallinas, cabras y todos los animales de la zona no tienen ni una gota de... Pero no por eso tienen que lastimarla, interrumpí arrastrando un poco las palabras. Lo sé, pero si la atrapamos nosotros, por ejemplo, ¿qué crees que pasará con ella cuando un adulto se entere? La escuché suspirar al celular y nos quedamos un rato en silencio, hasta que volvió a hablar. ¿Qué es lo que hacen en las películas? De inmediato vino a mi mente la mayor amenaza. Godzilla. Esto no es bueno, susurré. Si yo fuera ella, estaría asustada. Imagina a un montón de locos buscándola con armas en las manos. Si yo fuera ella, comencé a decir, pero me quedé callado. Nada, hablamos mañana en la escuela, Pilar. Quería decirle a mi amiga que, si alguien estuviera persiguiéndome para hacerme daño, de seguro me defendería. Los cazaría a ellos y me los comería de un bocado. Pero en realidad, yo no era así. Si viera a Pedro en alguna parte, lo que haría sería moverme a otro lugar bastante lejos de él. Y si lograba encontrarme e intentaba hacerme algo, solo lo ignoraría. No iba a atacarlo. ¿La gárgola sería como yo, que huye del peligro? ¿Será como dice Pilar, que está asustada? ¿O estará furiosa? 13 de septiembre. Ayer no podía con mi vida. Parecía un zombi. No me levanté de la cama hasta que mi mamá me arrastró a darme una ducha fría, porque según ella yo estaba muy caliente. Pero la realidad es que solo sentía frío. Me dio un arsenal de remedios: medicina, té de limón, jengibre y miel. También durmió conmigo toda la noche y cuando me levanté, me preparó sopa de pollo. Hoy me siento mejor, así que aquí estoy, para escribir un poco. Aunque no tengo nada emocionante que contar. Mauro pasó por aquí y dejó una carta. ¿No podía haberme llamado? Su letra era tan chiquita y torcida que parecía una pelea de fideos en el papel, como si hubiera usado la pluma de una paloma en vez de un bolígrafo. Voy a intentar escribir aquí lo que me contó. Carta de Mauro. Julián. No te perdiste de mucho ayer, bro. Ya sabía que no ibas a estar porque mi mamá me dijo que tu mamá escribió en el chat que estabas enfermo. Todo estuvo normal, aunque no hicimos la formación afuera por la lluvia. El pobre Efraín terminó empapado cuando fue a subir las banderas, tú sabes. Las clases fueron un rollo y me moría de sueño. Por eso decidí cambiar cartas de Pokémon en el salón con los compas. Terminé en la oficina. ¿Puedes creer que la directora me quitó las cartas? Por si te lo preguntas, no lloré. Al menos no se dio cuenta de que guardé las especiales en mis medias. Pero pasó algo interesante. Mientras la directora regañaba al otro nene y le quitaba sus cartas, me dio tanto cringe que miré a otro lado.
Entonces vi algo. En el escritorio había un recibo random. No es que fuera metiche, pero el papel estaba diciéndome que lo leyera. Tenía una sola cosa en la compra, y en letras más negras, jaula extra grande, $520 con 99 centavos. O sea, para ese precio, de seguro la jaula es del tamaño de mi cuarto. Julián, ¿piensas lo mismo que yo? Espero que sí. 15 de septiembre. No existe nada mejor que levantarse un sábado y saber que no hay que ir a la escuela. Invité a mis amigos a casa para hablar de las clases y reponer el material que perdí, aunque de lo que queríamos hablar era de otras cosas. Mi mamá iba a comprar pizza y a preparar brownie. Le pedí de favor que por hoy no bailara frente a mis amigos y me sonrió. El día iba a ser increíble, pero no lo fue. Tan pronto llegaron, nos sentamos en la mesa de la marquesina junto con mi diario y algunos recortes de periódico. Y esto fue lo que hablamos. Mucha gente dice haber visto algo que rondaba sus casas en la noche, siempre en la noche, dijo Mauro. Lo extraño es que la han visto, pero todavía nadie la ha atrapado, añadió Pilar. Óscar se llevó la mano a la cabeza y se dio unos golpecitos, como si estuviera tratando de encontrar una idea escondida. Hasta que algo se le ocurrió y dijo: lo que tenemos que hacer es ir a los lugares que nadie ha ido. Ya tengo todo listo, solo necesitamos quien nos lleve. Todos me miraron, esperaban que dijera que ya tenía transporte, pero me quedé callado y Óscar preguntó: «Tenemos carro, ¿verdad?». Negué con la cabeza, me crucé de brazos y dije: «De todas formas, si la encontramos, no sabemos dónde colocarla, ni a dónde llevarla». «Tengo una solución, aunque es difícil», me interrumpió Mauro levantándose rápido de su silla. «Leíste mi carta, ¿verdad?». «Sí», respondí arrastrando la palabra. «Ok. Ayer caminé hasta la verja de atrás de la escuela porque seguía una ruta en el juego de Pokémon. Me di cuenta de que el portón que lleva a la escuela abandonada de al lado estaba abierto, y fui hacia los salones. Seguimos en silencio mientras él hablaba. Todos tenían las puertas cerradas, menos el número 13, y adivinen qué había dentro. No esperó respuesta. Una jaula gigante. Tan pronto escuché pasos, salí de allí lo más rápido que pude. Eso significa que la directora tiene que saber de esto. ¿Para qué será que la quiere?, preguntó Pilar tan seria como cuando juega ajedrez. Necesito que se concentren. Dije cada palabra con énfasis. Por ahora, no es tan importante si la directora tiene una jaula o si pagó $1000 por ella. Porque si ni siquiera tenemos cómo salir de nuestras casas, mucho menos vamos a poder ir a buscar una jaula gigante. Me eché hacia atrás en la silla y puse las manos en mis bolsillos. Durante algunos segundos solo se escuchó ese ruidito misterioso que hacen las hojas de los árboles por el viento. Fue Pilar la que trajo una nueva idea. Olvidemos por ahora lo de la jaula. Le di unos toquecitos en la mano a Mauro, que miraba sus zapatos. Entonces ella dijo: «Podemos decir a nuestros papás que tenemos que hacer un proyecto de la escuela, como buscar plantas especiales, o que tenemos que hacer alguna observación de aves, o lo que sea. Cuando nos lleven al lugar que escojamos, esperamos allí unas cuantas horas, y tan pronto la veamos, grabamos para TikTok. De seguro se hace viral». Ese plan va a fallar desde que hablemos con nuestros padres. Me crucé de brazos. Además, nadie va a creer en un video como ese. La gente dirá que es un montaje y nos tomará por tontos. No, pero si Pilar hace un video en vivo mientras yo lucho con la criatura. Me levanté de la silla, y el ruido que hizo fue justo como el chirrido de dos metales raspándose. Óscar dejó de hablar de inmediato. ¿Ustedes escuchan? Eso sonó más alto de lo que esperaba y bajé la mirada. Para empezar, lo de la jaula es raro, muy raro. Y perdón, Mauro, pero no sé si creerlo. Hay momentos en los que ves cosas donde no las hay. Hice una pausa, suspiré con fuerza y seguí. Como el día que me dijiste que de camino a tu casa te encontraste con un exagutor o algo así. Mauro, un Pokémon. Lo miré. Una cosa es la ficción y otra la realidad. Además, creo que Pilar solo piensa en hacerse viral en TikTok. Y Óscar, es imposible que te enfrentes a una gárgola y vivas para contarlo. Ni siquiera has ganado una competencia de lucha. Lo sé, fui duro. Ahora que lo pienso, hubiera dolido menos si me gritaban o peleaban conmigo. Sus miradas dejaron de tener ese brillo que contagiaba alegría.
Vi en cámara lenta cómo la sonrisa ancha de Oscar se convertía en una línea, y antes de darme la espalda para irse me dijo: fallé todas mis peleas, pero ninguna en la que estuvieran mis amigos. Se fue encorvado y sentí un ardor en mi garganta. Yo seguía de pie, sin moverme. Juro que quería pedirle perdón, pero no pude volver a hablar, y antes de llamar a su mamá para que lo buscara, añadió: además, perdí en todas mis competencias, pero nunca falté, y la próxima la voy a ganar. Yo también me voy, dijo Pilar mientras caminaba. Pensé que esto era divertido, que tú también sabías lo que era la realidad. Mauro se quedó sentado un minuto, aunque no me miró. En el momento en que se levantó para seguir a los demás, dijo: era un executor de Alola, y así de fácil, así de triste, me quedé solo. 16 de septiembre. El peor domingo de todos. Varias veces fui a buscar el celular de mi mamá, pero no me atreví a llamar a mis amigos. Todo fue un malentendido. Me gustaría aclarar lo que quise decir. Aunque, si los llamaba, ¿qué debería explicar? Hablé, o más bien, critiqué lo que más le gustaba a cada uno y terminé ofendiéndolos. Ninguna explicación sería tan buena como para que pensaran que yo tenía razón. Atrapar a la cosa esa será imposible. Me rindo. Quisiera ser un adulto, para tener un carro, comprar todas las jaulas que pueda y hacer lo que yo quiera cuando quiera. Todos mis problemas estarían resueltos y no me pelearía con mis amigos. ¿Cómo se suponía que me iba a comportar mañana en la escuela? ¿Los debería saludar como si nada? ¿Me debía esconder? ¿Y si no iba? ¿Y si pedía perdón? Ay, ¿por qué mi vida tenía que ser tan complicada? 17 de septiembre. ¿Ya he dicho que los lunes son horribles? Pues lo son. Para empezar, ni me disculpé ni hice nada. En la clase de ciencias nos tocó hacer equipos de 4 para contestar unas preguntas sobre especies de animales que podían llegar a ser muy grandes. Me levanté para reunirme con mis amigos, pero unieron sus sillas junto a otra nena. Eran 4. ¿Y quién se quedó solo? Exacto, yo. Ahí parado en medio del salón con la libreta en la mano. Me senté en un pupitre cerca del profe, lo miré y él movió la cabeza hacia un lado. Cerró un poquito los ojos como si estuviera confundido. Sentí que mi cara se ponía cada vez más caliente, así que miré el libro de ciencias y comencé a pasar las páginas para que creyera que leía. Luego de varios minutos eternos, el profe dio unos toques en mi libreta en blanco. ¿Qué te pasó hoy con la tarea?, dijo en voz baja. Es que hace mucho calor. Parece que hace calor solo en tu silla porque todos los demás ya están por terminar. No respondí. ¿Por qué trabajaste solo? Ya todos tenían un grupo. ¿Cómo va tu investigación sobre la gárgola? Hice un chasquido con la lengua y me encogí en el pupitre. Mal, admití. Pilar cree que puede hacerse viral con un video. Mauro que la criatura es familia de un Pokémon. Y Oscar que tiene la fuerza para vencerla. ¿Y tú? ¿Qué crees? Que pienso que es una criatura nueva, que nadie ha visto y que si la encuentro seré como esos científicos que ponen nombres a lo que descubren. ¿Y piensas que después de eso serás famoso? Todos te van a respetar y a pedir autógrafos, aseguró el profe. Algo así. ¿Y qué tiene de malo que tus amigos también tengan sus propias teorías o intereses en esta investigación? Hizo una pausa. Recuerda que cada proyecto conlleva un proceso. Esa es la parte más divertida. Además, no necesariamente lo que tú esperas será el resultado que vas a obtener. No te alejes de lo esencial, Julián. ¿Qué es lo esencial? Eso es lo que tienes que descubrir, susurró el profe y luego se fue. Al terminar la clase le dije a mi maestro que me dio dolor de barriga para que llamara a mi mamá y me buscara. Ya estoy en casa. 18 de septiembre. Hoy no aguanté más. En la primera clase escribí una nota en un papel y se la pasé a Oscar. Lo siento, ¿somos amigos? Pásala a Mauro y a Pilar. Cuando me la devolvieron tenía 3 respuestas iguales, escritas con letras diferentes. Sí. Salimos a almorzar y todo era como siempre. Me contaron algo que escucharon ayer mientras yo fingía estar enfermo en casa. Un nene del otro salón hablaba con Pedro. Dijo que había visto un animal grande que volaba cerca de la escuela, explicó Pilar. Sentí que mis manos empezaron a temblar cuando me di cuenta de que alguien estaba hablando de esto. Y lo estaba haciendo nada menos que con la piedra. ¿Escucharon a qué hora la vieron y hacia dónde volaba? Quise saber. No,
respondió Mauro. Pero aquel chamaco siempre llega bien temprano y también se queda en tutorías. Aún así, si nos dejamos llevar de que la gárgola sale en las noches, creo que la pudo haber visto cuando se iba de la escuela. O quién sabe, y solo son rumores para sentirse importante, dijo Oscar. Mauro se cruzó de brazos y habló en voz baja. ¿Y si de verdad salió de debajo de la tierra y tiene una cueva de escondite, como las arañas en el suelo? ¿Y si esa cueva está en el pastizal detrás de la escuela? Añadí con sorpresa y a la vez con temor de que fuera posible. Vamos ahora, quizá es su tiempo de dormir. Oscar se puso en pie y todos lo seguimos. Al llegar a la verja de atrás nos dimos cuenta de que era muy alta como para treparla, y no pasó mucho tiempo para que escucháramos una voz que nos llamaba desde lejos. Era Efraín. ¿Qué creen que hacen?, nos señalaba con un dedo. Es que pensamos que allá estaría la gárgola, dijo Mauro mientras hacía un gesto al pastizal. Yo bajé la cabeza y me di una palmada en la frente. ¿Por qué tenía que ser tan honesto? Ustedes no tienen permiso para salir del plantel escolar. Además, lo que sea que esté afuera es peligroso. Efraín no tuvo que decir nada más para que nos miráramos entre nosotros y saliéramos corriendo fuera de su vista. Nos escondimos debajo de unas escaleras, y entre susurros nos hicimos 1000 preguntas. ¿Por qué de repente Efraín nos advertía? ¿Antes no nos dijo que la gárgola no existía? ¿Cómo sabía que allá era peligroso? Sentía que ahora estábamos más cerca de descubrir la verdad. 19 de septiembre. Ya no podía esperar para escribir cada detalle de lo que pasó hoy. Ojalá recuerde todo. Como todas las mañanas, los estudiantes hicieron la formación, pero no, gracias. Preferí llegar un poco más tarde. Cuando entré a la escuela, de camino al salón, no pude evitar mirar al cielo y nombrar cada nube que veía. Un elefante, un dragón. Ok, me estoy desviando de lo que tenía que escribir. Ahí fue cuando noté algo muy extraño. Pensé en eso durante toda la mañana, y a la hora del almuerzo reuní a mis amigos debajo de las escaleras y les pregunté de inmediato. ¿Alguien vio a Efraín hoy? No, respondieron los tres a la vez. Eso lo explica todo. Yo tampoco lo vi. Creo que tiene algo que ver con la gárgola. Solté sin darle vueltas al asunto. ¿Por qué? Pilar me miró con los ojos entrecerrados. Quizás ha estado limpiando los salones o estuvo ocupado con... Estoy seguro de que no está aquí. La interrumpí. ¿Por qué lo crees?, quiso saber Oscar. Efraín no subió las banderas hoy, empecé a decir. Alguien más lo hizo. Si se fijan, la bandera de Puerto Rico está mal puesta. ¿Qué tiene?, preguntó Mauro mientras miraba hacia arriba y ponía los ojos pequeñitos. Yo la veo como siempre. Cuando Efraín va a subir la bandera, la estira, la mira y la voltea si es necesario. Se asegura de que la estrella siempre tenga una punta hacia arriba y dos hacia abajo. Dibujé la estrella en el aire. ¡Ya lo veo! ¡Sí! ¡Miren! Oscar señaló con el dedo. Hoy tiene las dos puntas de la estrella para el otro lado. ¡Exacto! Moví la cabeza como diciendo que sí. La estrella está patas arriba. Pero la cosa no termina ahí. Estuve muy atento a todo, en especial a nuestro sospechoso. Lo encontré. En realidad, vi a Efraín de casualidad. Cuando iba de camino a mirar por la verja de atrás, apareció. Miraba a cada lado mientras salía de la escuela abandonada. Ahora, tengo muchas pistas y un plan para mañana. Esto se va a poner bueno. 20 de septiembre. Por primera vez en la historia, yo era más madrugador que el gallo. Ayer llamé a mi papá para que me llevara a la escuela. Le estuvo muy raro, pero después de decirme 50 veces que él salía al trabajo a las 5 de la mañana, le quedó claro que yo quería llegar temprano. Por supuesto, mi mamá jamás se iba a levantar a esa hora para llevarme. La escuela estaba extremadamente solitaria a la hora que llegué. Fui directo a la parte de atrás. Sin Efraín a la vista, iba a poder trepar la verja y salir al campo. Sabía que esto no iba a ser pan comido, pero era mi única oportunidad de descubrir si por allí estaba la gárgola. Me encontré con algo que jamás de los jamases imaginé ver. Justo en el momento en que me dejé caer al suelo, luego de trepar la verja, sentí un fuego por todo mi cuerpo. Todos mis sentidos estaban en guardia. No lo podía negar, tenía la piel de gallina. Mirar al cielo que parecía como el color de la miel me relajó un poco, y escuchar a los pajaritos cantar también me ayudó. Ya no me sentía tan solo.
Caminé despacio e intenté no hacer ruido, pero las hojas secas crujían bajo mis pies, delatándome. Cuanto más avanzaba, más árboles se cruzaban en mi camino, y se me hacía difícil ver hacia adelante. La luz del sol apenas se filtraba entre las ramas, y había sombras en todas partes. La brisa había desaparecido, y el olor de la tierra húmeda me transportaba a días fríos. A pesar del silencio, decidí no regresar y tragué saliva, más ruidoso de lo que esperaba. De repente, me detuve en seco, como si hubiera chocado con una pared invisible. Bueno, en realidad no fue así. Mi cuerpo dejó de caminar sin que yo se lo ordenara. En lo alto de una rama, dos ojos rojos me miraban sin parpadear ni una vez. Parecía que leía mis pensamientos. Mis rodillas temblaron como gelatina. Quise gritar, pero lo único que logré fue soltar todo el aire que había estado aguantando. El ruido provocó que aquella criatura en el árbol reaccionara abriendo sus alas de golpe. De repente, todo el lugar cobró vida. El coquí cantaba, las reinitas silbaban a lo lejos y las hojas chirriaban con el viento. Aquellos ojos rojos que no dejaban de mirarme se cerraron de pronto, y en cámara lenta se volvieron a abrir. La criatura, con un único movimiento rápido, se lanzó hacia arriba y comenzó a dar círculos por encima de mí. Tomé el control de mi cuerpo, corrí de vuelta a la escuela, arrepintiéndome de no ser un atleta. Sentía que todo en aquel campo me observaba, en especial la cosa fantasmal que flotaba en el cielo. Cuando el sol tocó mi piel, hice algo por impulso. Miré hacia arriba, en busca de lo que me perseguía. Tenía plumas marrones, blancas, cremas y negras en todo su cuerpo. Sus alas eran más largas que mis dos brazos juntos. Sus patas extendidas dejaban ver unas garras tan largas y afiladas como cuchillos. Y su pico. Dejé de mirar. Me detuve un instante cuando escuché un "uhu" en el aire. ¡Era un búho! En ese momento mi pulso se relajó, aunque no del todo. Ese pájaro parecía ser más grande que yo. Poco a poco me acerqué a la verja, mientras miraba de vez en cuando hacia el búho que me seguía. Trepé, y justo en el momento en que iba a saltar al otro lado, surgió la voz de Pedro, la piedra. ¡La gárgola!, gritó con los ojos bien abiertos mientras señalaba al cielo. Miré en esa dirección y solo vi al búho que volaba hacia los árboles. Me desbalancé y caí al suelo. Ahora, tengo un yeso en mi brazo izquierdo. 21 de septiembre. En este momento, después de lo que pasó ayer y todo lo que supe hoy, no tengo idea de cómo empezar a escribir. Por el principio, Julián. Quizás el principio es cuando me caí. Con el grito de la piedra, se acercaron algunos estudiantes que ya estaban en la escuela, y también Pilar. Mientras me retorcía en el piso, aguantándome el brazo, vi a través de mis lágrimas cómo Efraín me levantó y me cargó hasta la enfermería. Tenía 2 líneas en su frente y arrugas en sus ojos. Su mirada estaba inquieta, pero en ese instante yo no entendía nada. Mi mamá llegó a la escuela en tiempo récord y me llevó al hospital. Resulta que Pilar la llamó antes que la directora. Después de todo, el celular sí era para emergencias. Por otra parte, mi papá estaba furioso y asustado al mismo tiempo. Me visitaron Óscar, Pilar y Mauro. Ah, y también Efraín. Creo que esa conversación pudo haber resuelto todo desde el inicio, pero aquí estoy, como un brazo tieso, mientras trato de decir que fallé estrepitosamente en mi hipótesis. El cansancio me está matando, así que intentaré resumir todo lo mejor que pueda. Hace no sé cuánto, la directora se encontró con lo que creyó que era un pollito. Se lo llevó para cuidarlo y en poco tiempo se dio cuenta de que no se convertía en gallina, que era otra ave, una muy, muy grande. Se lo entregó a Efraín para que lo cuidara en uno de los salones de la escuela abandonada y le dijo que se llamaba Tiberio. Efraín lo cuidó como si fuera su mascota hasta que un día se escapó. En ese momento comenzaron los rumores sobre la gárgola. ¿Cómo se explica entonces lo de los animales muertos?, preguntó Mauro con cara de decepción. Los búhos son aves rapaces, empezó a decir Efraín. Se alimentan de mamíferos pequeños y de algunos pájaros, por ejemplo. Es posible que, al intentar cazar, solo dejó la marca de sus garras y otras presas desaparecieron cuando las capturó. Pero, ¿cómo nadie se dio cuenta de que era un búho?, intervino Pilar. Recuerda que es un ave nocturna, respondió Efraín.
Estoy seguro de que, si ustedes hubieran visto tarde en la noche algo que volaba por encima de sus cabezas y que parecía ser gigante, posiblemente alguien por ahí hubiera dicho que era un pterodáctilo. Me reí mientras miraba a Mauro. Él sacó la lengua y me hizo una mueca. Pensamos que la jaula que tenían guardada era para capturar a la gárgola, explicó Oscar. ¿Cómo saben de eso? Efraín nos miró con sorpresa y luego bajó la voz cuando cambiamos miradas entre nosotros. Bueno, ni me digan. Efraín suspiró de forma ruidosa y continuó. Pedí ayuda en escuela. Mi idea era traer a Tiberio y llevarlo a un lugar apartado. La directora consiguió una jaula para meterlo. Yo tenía la carnada y el maestro de ciencias me dijo dónde era el mejor sitio. ¡El profe!, gritamos todos a la vez. ¿Él sabía de esto y no nos dijo?, pregunté. Efraín ignoró nuestra indignación. Se levantó del sillón y con una sonrisa incómoda comentó antes de despedirse. Me apena mucho que estés así, Julián. Si hubiera sabido que ustedes serían tan curiosos, hace tiempo les hubiera dicho la verdad. Pero Efraín, dije antes de que se fuera, ¿por qué no nos dijiste nada antes? Porque ya se había creado todo un relajo y me dio miedo que, si se regaba la voz, quisieran casar a mi Tiberio. 22 de septiembre. Nada mejor que un sábado sin tareas. Sentía una felicidad extraña. No como cuando recibía regalos en mi cumpleaños, ni como cuando me entregaban un examen corregido con un 100% bien grande al lado de mi nombre. No, esta era una felicidad diferente, como si tuviera un peso menos encima. Descubrir la verdad nunca me ha parecido más satisfactorio que ahora, aunque no tuviese razón con mi investigación y aunque no me hiciera famoso. Hoy el día fue tan normal, lejos de noticias y preguntas, que quisiera tener otro así. Mi mamá me preparó panqueques con chispitas de chocolate y pedacitos de frambuesa, justo como me gustan, aunque no se sentó a desayunar conmigo. Tenía los ojitos rojos y miraba hacia abajo todo el tiempo que estuvo en la cocina. Más tarde, mientras ella limpiaba, puse a todo volumen la canción que siempre baila. No reaccionó. Me paré en medio de la sala, con mi pijama y mis medias, a dar pasitos y vueltas sin sentido. Me movía hacia arriba y hacia abajo mientras daba círculos con mis caderas. Parecía un tembleque con yeso. Me tuve que haber visto tan y tan ridículo que mi mamá rió hasta que le salieron lágrimas. Me dijo que estaba triste, porque el delantal amarillo que le regaló mi abuelita se quemó en una esquina. No tienes que estar triste, dije enseñándole todos mis dientes y huequitos. Ahora tiene algo tuyo también. Entonces me dio un beso en la frente. Poco después vino el abuelo a traerme dulces de la panadería. Jugamos briscas un rato, y cuando se fue a ir, me dijo: ya sé que estuviste del tingo al tango y que tienes muchas cosas para tu investigación, pero creo que es mejor dejarlo ahí. La gárgola será imposible de capturar. Y quiero que sepas que estoy bien orgulloso de mi nieto favorito. ¡Soy tu único nieto!, me despedí con una sonrisa enorme, sin decirle la verdad sobre Gargolinio. Que diga, Tiberio. Está bien, te quiero, abuelo. 23 de septiembre. Hablé con mis amigos por FaceTime. De todas las cosas que dijimos, hubo algo importante que tenía que escribir aquí. Juramos nunca, jamás, hablar de la historia real de la gárgola. ¿La razón? Queríamos que Tiberio fuera feliz. Por eso, esta será la última página que escribiré. Voy a esconder este diario en un lugar ultra secreto. 24 de septiembre. Esto es lo último, lo aseguro. Quería que quedaran registradas aquí algunas conversaciones de hoy. En la clase de ciencias comenzamos a hablar de los elementos químicos y otras cosas. El profe preguntó: ¿qué ocurre con la sal cuando se echa en el agua? Nadie levantó la mano, y cuando vi que el profe buscaba a un valiente con la mirada, fingí que escribía algo muy importante en mi libreta. Pedro, dime tú, señaló el profe. La piedra lo pensó un segundo y luego dijo con voz de aburrido: la sal se moja. Se escucharon risitas por el salón y el profe negó con la cabeza. Hay que hablar con propiedad. La respuesta es que la sal se disuelve, niños. Tan pronto terminó la clase, los cuatro nos dirigimos al profe con toda la intención de reclamarle, pero con una carcajada nos dijo: sí, lo sabía, lo sabía. Alzó sus manos como si se rindiera. Solo quería que lo descubrieran ustedes por su cuenta. Pero todas nuestras pistas eran falsas, protestó Mauro, cruzado de brazos.
Si llegaba a ser real ya estaríamos muertísimos. Pero no lo están. El profe se puso un poquito más serio. Resulta que en la vida no siempre van a tener la razón, y no todo lo que saben es la verdad absoluta. Quería ver hasta dónde iban a llegar. A la hora del almuerzo decidimos no ir al comedor, porque Efraín nos compró un hot dog a cada uno, y una soda bien fría para celebrar el fin de una aventura. Y aprovechó para decirnos que Tiberio encontró un hogar lejos de toda esta gente loca que quería casarlo. Como siempre, Pedro era el centro de atención. Esta vez contaba a medio mundo sobre la gárgola que había visto hace unos días. Todos en la escuela le hacían preguntas y se tomaban fotos con él. Por primera vez, la piedra sonreía sin que pareciera que se burlaba. Se veía feliz. Incluso, antes de que me quitaran el yeso, escribió su nombre en él. Aunque seguía sin caerme bien, prefería que fuera él quien tuviera la fama de esto. Después de todo, yo me quedé con la mejor parte. Terminé mi investigación, descubrí la verdad, conocí la gárgola real, incluso me atreví a ir por ella. Entendí que, a veces, es mejor renunciar a algo para que alguien más sea feliz. Y al final, mis amigos y yo descubrimos que cada uno veía la vida de manera diferente, y eso estaba bien. Ahora sí, aquí termina todo. Extrañaré escribir en mi diario. Fue divertido, pero este es el secreto que nunca, nunca se sabrá. Julián. Has llegado al final de esta producción de El secreto que nunca, nunca se sabrá, de Deb Soto. Si esta historia te gustó, puedes dejar tu reseña en Goodreads o compartirla en tus redes sociales. Gracias por escuchar y por acompañar a Julián hasta el final.